Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la séptima clase de Tecnología Práctica del Material 4. Ahorita al final recuerda que vamos a conversar qué se te ocurre a ti de diseño, llegar hasta el prototipo final de qué harías tú utilizando plástico, pensando en plástico termoplástico y termoestable, es decir, que sea aquel que sea reciclable, que se pueda reutilizar y que requiere obviamente una dureza distinta a un termoestable que tiene otra característica. Esa es la idea que vamos a conversar en la mañana, en la tarde de hoy sobre lo que hemos visto y recuerda, está disponible ya todos los hilos, están disponibles todas las asignaciones, está disponible la participación y revisa las pautas del proyecto final que están ahí. Recuerda que se entrega dos partes. La primera parte es lo relacionado con cuáles son los tipos de plástico que vas a utilizar, que vas a seleccionar. Recuerda que hemos visto prácticamente todos los tipos y por qué los vas a seleccionar. Y la segunda parte es ya el diseño como tal, donde muestres en dónde estás utilizando los tipos de plástico y en dónde estás utilizando termoplásticos y dónde estás utilizando los termoestables. Y por qué, y tener como una idea de un diseño previo, como lo quieras hacer, como yo no tengo problema en ese caso que utilice inteligencia artificial ni nada, mientras muestres la imagen del objeto que a ti te gustaría diseñar. Y pues, qué parte tiene termoplástico, qué parte tiene termoestable. La idea es que por lo menos escojas dos termoplásticos y dos termoestables para que veamos las diferencias entre ellos, por qué escoger eso, cuál es la característica que hace que cambie uno de otro, etcétera, etcétera. Esa es más o menos la idea del proyecto final. Ok, bueno, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. Terminamos finalmente de hablar de aplicaciones de termoplástico porque hoy vamos a hablar de aplicaciones de termoestables. Eh, Hablamos de los fluoroplásticos fluoropolímeros, que plásticos de alto rendimiento con cadenas de carbono y flúor, conocidos por su inigualable resistencia química, inercia y bajo coeficiente de fricción y alta tolerancia térmica. Recuerda que igual además del video está disponible también para que tú puedas consultar los diferentes plásticos y cómo se puede utilizar con el material de apoyo. Hablamos de los ionómeros como polímeros iónicos que cadenas de hidrocarburos y grupos ácidos que están destacados por sobre todo la resistencia, la transparencia y la capacidad de unión. Esto es de manera general porque recuerda que dentro de ellos habían los específicos. Hablamos de los poliamidas como polímeros de alto rendimiento caracterizados por resistencia mecánica, tenacidad y estabilidad térmica formados por enlaces de amida. Es decir, en la polimerización, la amida pasa a convertirse en poliamida. Hablamos de policarbonato, un termoplástico de ingeniería transparente, ligero y extremadamente resistente, ampliamente utilizado en construcción, seguridad y diseño por su capacidad precisamente de transparencia y que puede sustituir al vidrio. Hablamos de poliésteres termoplásticos, son polímeros de ingeniería versátiles, resistentes y duraderos, caracterizados también por resistencia química y sobre todo por su estabilidad emocional y baja absorción de humedad, que quizás es la característica más importante en este caso. Hablamos de polimidas, polímeros de alto rendimiento, tanto termoestables como termoplásticos. Estos están a medio camino entre uno y otro, dependiendo de esa mezcla que hagamos para crearlos, caracterizados por su excepcional estabilidad térmica, resistencia química y propiedades mecánicas a temperaturas extremas, que es la característica más importante en este caso. Hablamos de poliolefina como polímero termoplástico versátil y resistente derivado de polimerización de olefinas, es decir, de etileno y propileno provenientes del petróleo o del gas natural y que tienen varias maneras de producirse también. Y los poliviniles son polímeros termoplásticos derivados del cloruro de vinilo, esencialmente industrial por su versatilidad, resistencia y durabilidad, que son donde están todo lo que viene del vinilo. Esto es lo último que vimos de aplicaciones de termoplástico, es decir, con las clases anteriores para exactamente quedar claro de cuáles son y sin embargo hay mezclas nuevas, va a haber mezclas nuevas distintas, completas, es decir, se mezclan dos de ellos, tres de ellos y van a generar un tipo de material y unas características nuevas y eso siempre va a estar haciendo porque el plástico es mucho más cambiante de lo que pueden ocurrirse con otros materiales mucho más tradicionales. Vamos a hablar hoy de aplicaciones de termoestables. Recuerda que los termoestables, a diferencia de los termoplásticos, no son reciclables. Cuando se queman, el termoplástico cuando se quema,
se puede reciclar, se puede convertir en otro, o se puede mezclar. El termoestable cuando se quema se degrada, se daña, es decir, es muy complicado y tiene un mayor grado de estabilidad y de dureza. Y se utiliza para otras características sobre todo. Vamos a ver eso, vamos a ver ellos. Aunque algunos también, como hemos visto, se pueden mezclar con termoplástico y obviamente permiten una mayor capacidad de reciclaje. Bueno, comenzamos con el primer termoestable que vamos a hablar, que son los alquídicos. Los alquídicos son resinas sintéticas. La mayoría de los termoestables que vamos a ver son resinas, es decir, es un producto casi líquido que está a medio camino entre el líquido y lo espeso, y es muy espeso. Y al trabajarlo, al procesarlo, es que se va a convertir en la dureza que necesitamos o en el recubrimiento de las capacidades que tenemos para utilizar el termoestable al secarse, por ejemplo. Entonces, esta es una resina sintética de poliéster modificada con aceites o ácidos grasos. Viene también de lo natural, es decir, el aceite o el ácido graso lo conviertes en un alquídico utilizado como aglutinante en la fabricación de pinturas. Es decir, es un elemento esencial para aglutinar, para la densidad de la pintura, para los barnices y para los esmaltes. Son populares para ofrecer acabados brillantes de alta adherencia, gran durabilidad, siendo comúnmente conocidos como pinturas de aceite también, por su capacidad, por el aglutinante que tiene el alquídeo. Estas resinas contienen recubrimientos de características técnicas superiores en entornos exigentes y vamos a ver esas propiedades cada una. Bueno, la primera es resistencia y durabilidad. Ofrece una película fuerte que es resistente a los daños mecánicos, es decir, es para cubrir. También obviamente puede servir de aglutinante para mezclarse con otros termoplásticos, por ejemplo, otros polímeros que permitan dar una capacidad de resistencia, pero en este caso, si tú lo cubres, previene daños mecánicos, la humedad o la intemperie. El acabado estético proporcionan un brillo intenso y uniforme, a menudo descrito como acabado de espejo por precisamente la brillantez que tienen los alquídicos. Tenemos adherencia, tienen una excelente capacidad para pegarse a diversas superficies, incluso sobre madera sin terminar o pinturas viejas. Esa es la idea de trabajar directamente con los alquídicos para dar ese acabado final, porque se adhieren muy rápidamente. Y flexibilidad, la inclusión de ácidos grasos en su composición permite el recubrimiento sea flexible y no se agriete fácilmente. Es decir, si tú mueves el material o se mueve, va a mantener la resistencia porque se va adaptando a ese movimiento. Y hablamos de tipo de producto. Bueno, tenemos el esmalte alquídico anticorrosivo, diseñado para proteger metales concretos interiores o exteriores. Esa es la idea y sobre todo si utilizas concreto mezclado con metal o utilizas algún tipo de elemento que tenga metal, entonces se usa como anticorrosivo para evitar que se oxide cualquier tipo de metal y sobre todo lo que tiene mayor capacidad de oxidación. Está el barniz alquidálico que se usa para decorar y proteger madera y ladrillo también con un secador rápido. El esmalte industrial es una opción para proteger maquinaria y estructuras de metal. Esa es la maravilla de ese esmalte, o sea que tú lo bañas las estructuras de metal, bañas la maquinaria y él proteja. Ya vimos también un termoplástico que lo puede hacer, pero obviamente requiere un trabajo, pero aquí lo hacemos directamente con echar el esmalte sobre el metal o la maquinaria. Aquí tenemos un ejemplo, fíjate como el uso de la pintura, en este caso, a ver, déjame sacar el láser para ver aquí, es donde al cubrir no solamente es una estructura de metal, sino que protege al mismo tiempo y le da un acabado, porque obviamente se le utiliza el aditivo de color y al darle este acabado es absolutamente brillante, por eso también se llama pintura del aceite porque es parte de la pintura del aceite como aglutinante. Aquí tenemos el barniz que cubre esencialmente madera, el famoso barniz de toda la vida, que tiene algunos elementos naturales, pero como aglutinante le coloco el alquídico para generar esa capa de protección antihumedad y de que se mantenga en el tiempo. Y aquí tenemos el último, el esmalte que permite cubrir y permite además la resistencia para los metales, en este caso. Ahí tenemos los tres ejemplos, los alquídicos, que en realidad son los que acompañan a los productos para generar esa capacidad de resistencia, antihumedad, etcétera, etcétera. Es el aglutinante, pues. Tenemos el segundo, los alílicos, incluye los poliésteres alílicos, son un tipo de plástico termoestable caracterizado por su alta resistencia química y térmica. Tiene igual que los termoestables la capacidad, termoplásticos en su momento, esa capacidad de resistencia, pero en este caso recuerda que al solidificarse, cuando el calor se cura al calor,
va a mantener y no va a mantener su estructura, pero no va a poder reciclarse y si se degrada si se quema. Se derivan de compuestos alílicos como el alcohol alílico utilizados para producir resina y polímeros especializados mediante polimerización. Bueno, tipos principales de composición. Existen dos compuestos principales que forman parte de estos plásticos. Tenemos primero el DAP, taflato de dialilo. Es el tipo más común, se prefiere por su mínima contracción durante el modelado y su capacidad para mantener tolerancias críticas. Es decir, se moldea con las diferentes técnicas que se puede utilizar para crear y crear los diferentes elementos y objetos de plástico y tiene esa capacidad de mínima contracción. Y está el DAIP, isostaflato de dialilo, un variante que ofrece una resistencia térmica mayor que el original, soportando temperaturas de funcionamiento continuo superiores a la anterior al DAP estándar. Esa es la idea del compuesto principal para generar plástico. También se puede mezclar con otros polímeros y generamos un tercer u otro elemento. Tenemos propiedades, bueno, resistencia dieléctrica, es decir, mantiene sus propiedades aislantes en ambientes muy húmedos tras largos periodos de exposición al calor, sobre todo pensando en aislante a la electricidad. Tiene estabilidad dimensional, tiene una de las tasas de contracción más bajas entre los plásticos termoestables, lo que significa que no cambian de forma con el tiempo. Y resistencia química, son altamente resistentes a solventes, ácidos y bases, además de soportar muy bien la degradación por condiciones climáticas. Y debido a su costo más elevado, es mucho más elevado en productos de consumo masivo, su uso sobre todo es muy especializado. Al mezclarlo, pues producirlo es bastante caro, pero obviamente tiene una mayor capacidad de resistencia porque se utiliza en electrónica para fabricar conectores, aislantes, interruptores y carcasas de componentes que deben funcionar sin fallos en condiciones críticas, sobre todo aumento de calor, sobre todo en temperaturas, con mucha humedad, etcétera, dependiendo, y entonces se usa en electrónica, pero pensando que es un costo bastante elevado. En el uso de lo aeroespacial, aquí tenemos un ejemplo de electrónica, o sea, cualquier tipo de carcasas, elementos electrónicos son usos. En aeroespacial se usan componentes que requieren ligereza, pero sobre todo estabilidad extrema para todo dentro de lo que se construya construcción de aviones. Pues, y en componentes ópticos, algunos derivados se emplean en lentes o filtros que debido a su claridad y resistencia al rayado. Sobre todo los lentes que necesitan que se mantenga el tiempo. Yo traje aquí el ejemplo de los lentes de medición que utilizan los médicos y los oftalmólogos en este caso por su capacidad de resistencia al rayado y obviamente con el paso del tiempo. Por eso los productos en este caso son un poco más caros de lo tradicional por su capacidad de producción, requiere mucho más dinero. Ahí tenemos los alílicos. Tenemos aminoplásticos. Los aminoplásticos son un grupo también de resinas, es decir, también todo parten de la resina, pero al mezclarse o al solidificarse o al mezclarse con otros elementos u otros polímeros genera otros tipos de termoestables. Que se obtienen mediante la reacción de condensación entre formaldehído y compuestos de grupos de amino, principalmente la uri y la melamina. Entonces ese es el aminoplástico, resina termoestable, y existen dos categorías dominantes. Tenemos las resinas urea formaldehído, UF, que representan más del 80% de la producción de aminoplásticos y son valoradas por ser económicas, incoloras y de fraguado rápido. Se producen muy rápidamente. Y tenemos las resinas en melamina formaldehído, aunque son más costosas, ofrecen mayor dureza, resistencia al calor, a la humedad y a los agentes químicos que las resinas de urea, que la primera. Obviamente, mientras les voy mezclando o le agrego otros elementos, va a generar unas mejores características y propiedades. Esa es la idea de crear cada uno de los aminoplásticos. Vamos a ver propiedades. Bueno, dureza superficial, extremadamente resistentes al rayado y a la abrasión, toleran bien los solventes y los aceites, por eso tienen una capacidad de resistencia química. Y apariencia, ser incoloros, pueden tañirse fácilmente en una amplia gama de colores brillantes. Esa es la maravilla aquí, que le mezclamos también como los aditivos para el color y generamos un color específico. Se usa esencialmente en adhesivos y aglomerados, es decir, es prácticamente la mejor resina para fabricar madera contrachapada. Recuerda, la madera contrachapada es una madera de diferentes chapas, de diferentes capas, y la resina sirve como adhesivo para esas capas.
y obviamente va a mantener el color de las vetas propias de la madera porque es muy transparente. Si quiero pintar la madera, obviamente agarro esta resina de aminoplásticos y las mezclo con color y, y la madera se va a pintar entonces. También se usa en tableros de partículas o en muebles en este caso, porque también se hacen muebles de contrachapado o de las diferentes mezclas de láminas que se utiliza la madera. Recubrimientos y acabados: se emplean barnices para automóviles, electrodomésticos y acabados decorativos de alto rendimiento, sobre todo a la hora de darle una capa de protección. Y en moldeo de piezas se utiliza también al mezclarse con otros elementos, se puede utilizar para fabricación de vajillas, platos y tazas de melamina, botones o tapas de envase y componentes eléctricos. Al moldear, obviamente va a tener una característica distinta una característica que va a generar el color que tú le coloques porque es una resina muy transparente. Y en laminados, la producción de superficies resistentes para encimeras de cocina y suelos, conocidos comercialmente como fórmica. La famosa fórmica, que tiene una parte muy fuerte de los aminoplásticos en este caso. Aquí tenemos la resina, que la podemos mezclar, puede ser transparente o de cierto color, y la podemos mezclar para generar el contrachapado. Si yo la moldeo directamente, puedo crear platos, o también lo puedo utilizar para las maderas, para las diferentes maderas, recubrimiento de las maderas del piso, y al bañarla directamente sobre metal, incluso sobre madera, va a generar una capa de resistencia, dependiendo de la que quiera usar. Pero esencialmente el contrachapado además de la presión, se le coloca este tipo de resina plásticas que permite que se unan y que generen el contrachapado de madera. Ok. Tenemos la caseína. La caseína es un plástico, o llamado también plástico de caseína, conocido comercialmente como galatita, del griego leche y litos, piedra. Es un material plástico de origen natural obtenido a partir de la principal proteína de la leche de vaca. Y tenemos cómo la caseína se va a generar en los diferentes elementos que tenemos, como propiedades, una vez seco. El material es duro como piedra. Quizás esa es la característica más importante, es utilizar caseína, y por lo tanto esa dureza propia permite tallado, perforado y torneado. Es decir, que son elementos típicos a la hora de trabajar directamente como con escultura. Yo tengo primero la realización como tal de la piedra, el pedazo, lo que yo quiera de la caseína, entonces tallo, es decir, le voy quitando pedazos. Recuerda que puedo utilizar pequeños formones, lo mismo que se utiliza para la madera. Utilizo el martillo, o sea, lo voy sacando y utilizo lijas y voy ganando la forma que yo deseo. Y obviamente cuando tiene la forma, perforo, obviamente tiene que ser un taladro y una mecha de taladro específica que no vaya a partirla. Y el torneado, porque entonces yo la coloco en un torno, va dando vueltas y con algunos elementos para cortar, cuchillas, etcétera, etcétera, le voy dando la forma también al trabajo de la caseína. Es un excelente aislante eléctrico y antiestático, si no genera además la estática, y además de la aislancia eléctrica no puede moldearse por inyección como los plásticos modernos. Cuesta muchísimo el moldeo por inyección, que es el moldeo de inyectar en el molde directamente y genera, sino que se procesa mecánicamente, es decir, se corta o se esculpe, por eso es un trabajo muy de escultura, a partir de láminas o barras. Es decir, tengo una lámina de caseína y yo voy agarrando, cortando, voy agarrando, haciendo el perforado, etcétera, etcétera. O tengo una barra y le voy quitando pedazos y voy esculpiendo para que cree el producto que necesito. Es higroscópico, es decir, significa que absorbe humedad, y deformarse si se sumerge en agua por mucho tiempo. Es decir, tiene una capacidad de resistencia, es duro como una piedra al secarse, pero si yo lo dejo en agua mucho tiempo, posiblemente se humedezca mucho y se va a deformar muy rápidamente. Entonces, esa es una desventaja en este caso de las propiedades de la caseína. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones específicas. Bueno, en accesorios de moda y joyería se usa esencialmente para botones, cuentas, pedritas, la famosa, como pequeñas esferas, hebillas también, en peines también o en peinetas, pero todas ellas son moldeadas, son de alta resistencia, pero tengo que cortarle o hacerle un corte específico. También obviamente ya tenemos maquinaria industrial para cortar,
incluso se puede el uso del corte de láser, pero tiene que ser un específico para que no la caseína no se deforme o no se parta, producto de esos pedazos gruesos que pueden ser barras o pueden ser láminas de caseína. Artículos de uso diario pueden estar en mangos de cubiertos, pueden estar en mangos de paraguas, en espejos de mano, que tienen una resistencia, o mangos de cepillos también. En instrumentos y objetos de escritura puede ser en los cuerpos de plumas estilográficas. Recuerda que la pluma tiene un cuerpo específico, pero eso puede haber sido tallado y después yo le coloco toda la parte interna que absorbe la tinta de la pluma, pero toda la parte externa puede ser hecho de caseína. Las teclas de piano son también, que hay teclas de piano hechas en varios materiales, pueden estar en ABS, que lo vimos en los termoplásticos, pero también se puede utilizar ser de caseína. Claro, el proceso de elaboración es distinto porque tienes que esculpirla, no es que vas a cortar o generar directamente en un molde como el ABS, pero tiene una mayor resistencia. Y en mangos de instrumentos también, en un instrumento que tú le agregues un pedazo de caseína. En embalajes sostenibles, nuevas innovaciones utilizan caseína para crear películas y láminas de recubrimientos biodegradables para papel. Es decir, yo a la caseína la proceso, la mezclo con otros productos y creo una capa o una lámina o un recubrimiento de papel sirviendo como barrera contra la grasa y el oxígeno. En este caso, y aplicaciones industriales, adhesivos, colas o pinturas, acabados para cuero también. Es decir, para cubrir el cuero, pero obviamente en este caso es mucho más espesa y líquida. Se hace todo un procesamiento para que no tenga esa capacidad de rigidez. Estas son las últimas dos aplicaciones, sobre todo sostenibles y industriales, donde se mezclan con otros para generar estos productos. Tenemos el ejemplo, bueno, aquí tenemos botones labrados completamente de caseína. Fíjate cómo se hace la imitación para que todos tengan la misma capacidad. Aquí tenemos un mango de producto que también está labrado de caseína y obviamente puedo utilizar los formones, todos estos pedazos que yo le voy quitando a un elemento para generar esa forma y después le abro para colocarle lo que necesito para el mango del producto, lo que vaya a utilizarlo como instrumento. Aquí tenemos teclas de piano, puede ser tanto las teclas para las blancas o las negras, sabemos que eso depende del piano, y aquí tenemos unas barras directamente de caseína, pero también se puede utilizar para, por ejemplo, ¿cómo que se llaman? Envases de guardado. Entonces yo labro la caseína, la labro y después tengo que labrarla, quitarle los pedazos y después la uno y quedó un envase de protección, por ejemplo. Pero recuerda que si lo mantengo mucho tiempo en el agua puede deformarse. Ahí tenemos la caseína como termoestable. Tenemos la famosa epoxi que hemos hablado en muchísimas clases, pero ahora vamos a ver específicamente el uso de la epoxi o resina epóxica. Es una resina también, aunque la puedo mezclar para que la dureza se mantenga. Es un polímero termoestable que se endurece al mezclarse con un agente catalizador o endurecedor. Esa es la idea, o sea que tengo ya el polímero, recuerda que es decir, hago la polimerización, obviamente al solidificarse va a generarse claramente cada una de las características que va a mantener la resistencia y se mezcla con catalizadores que permiten esa capacidad de secado o endurecedores para que después de que se eche y que se mantenga, ella pueda mantener esa resistencia. Pero si la quemo, se va a degradar, no va a funcionar. No la voy a poder reciclar. Se destaca por su capacidad de adhesión, es decir, la mayor capacidad de ella es que se adhiere muy rápidamente y al solidificarse tiene una dureza y genera un brillo muy, muy interesante. Y sobre todo resistencia a químicos y humedad, lo que le hace ideal para aplicaciones que van desde manualidades, también puede utilizarse para joyería o para revestimientos industriales y de construcción. Bueno, la resistencia es su propiedad más importante. Productos químicos agresivos y dependiendo de la formulación puede también tener resistencia a temperaturas de hasta 100 grados, incluso 200 grados centígrados en grados industriales, es decir, en el trabajo, en el procesamiento para productos industriales con la resina epóxica o epoxi. Adherencia, se pega con gran fuerza a la madera, al metal, al cristal, al concreto, es decir, sirve prácticamente para todo. Sobre todo el uso de lo que llaman en la actualidad el bricolaje con el uso de la madera. Yo mezclo la resina epoxi con madera
O la mezclo con metal incluso también y le puedo colocar una capa de metal y se adhiere muy rápidamente al cristal, es decir, porque además al solidificarse puede convertirse transparente o al concreto. Tengo concreto y necesito unir alguna cuestión o alguna imperfección del concreto, le coloco la resina y ella va a solidificar. Incluso le puedo agregar algún tipo de colores para generar un aditivo que de tal manera el color que yo quiera. No se adhiere bien a superficies aceitosas, ni a polietileno, ni a propopileno, teflón o silicona. En este caso sí no tiene la adherencia porque tiende a soltarse en este caso. Y durabilidad en interiores y con mantenimiento adecuado, los revestimientos pueden durar de entre 10 o 20 años. O sea, un revestimiento que mantenga en el tiempo. Además del uso típico y común que se usa en la resina en bricolaje. Bueno, tipos, tenemos resina de recubrimiento formulada en capas finas. Generalmente esta es una resina que genera capas de 3 a 5 milímetros, de capa muy fina. En encimeras, lo que llamamos encimeras, son elementos como por ejemplo ahorita que vemos el uso en concreto, por ejemplo, son elementos que se usan para, sobre todo en cocinas, todo lo que es la encimera que rodea, por ejemplo, el lavaplatos, la encimera donde se colocan nuestros elementos para cocinar, para machacar, o sea, lo que vamos a hacer para cortar en la cocina. Esa es una encimera, pero también se pueden utilizar encimeras eh, para elementos, para hospitales, por ejemplo, en laboratorios, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa? Encimeras también se puede utilizar en restaurantes, obviamente lugares para cocinar, para lavar, etcétera, etcétera. También se utiliza para cuadros, es decir, para que yo le coloque una capa fina al cuadro o en mesa, si yo quiero mantener la resistencia en una mesa para que la mesa se mantenga y por lo tanto es más viscosa para autonivelarse sin derramarse fácilmente, es decir, tiene una viscosidad de tal manera que aplica la capa y genera esa visión de 3 a 5 centímetros. La resina decolada o vertido profundo, diseñada para capas gruesas de varios centímetros, es decir, le agrega una capa mucho más gruesa, menos de hasta 5 centímetros o más, y tiene una viscosidad baja para permitir que las burbujas escapen y un tiempo de curado más lento para evitar el sobrecalentamiento. Obviamente, como va a generar una capa mucho mayor, se va a generar poco a poco va a ir solidificándose. Por eso el curado es más lento. Tenemos la resina UV, es monocomponente y cura en minutos bajo luz ultravioleta. Es decir, también podemos forzarla, la resina, para colocar la capa, pero le coloco rayos ultravioleta para que se cura más rápidamente y se usa principalmente en piezas de joyería muy pequeñas o en reparaciones rápidas. Es decir, yo hago la reparación, cubro con resina y le coloco la luz ultravioleta para que solidifique de una manera. Y el adhesivo epóxico, también agarro la resina y lo mezclo para crear adhesivos. Pegamentos de dos componentes, es decir, no solamente está la resina epoxi, sino lo agrego para uniones de alta resistencia en metal, en madera, en cerámica o en plásticos específicos. Recuerda que hay unos plásticos donde se va a soltar, pero yo necesito pegar cerámica. Utilizo una resina de tal manera, necesito pegar madera o necesito pegar metal en uniones, entonces mezclo esos dos componentes para que mantenga la resistencia. Tenemos aquí los ejemplos de aplicaciones de la resina epóxica, que es muy importante en su aplicación en la actualidad. En decoración y arte, las famosas mesas de río, ahorita vamos a ver un ejemplo, donde combino la madera, es decir, combino la madera, pedazos de madera, puede ser un pedazo, otro pedazo, y entonces la baño y crea como una especie de río, de imagen como si fuera un río en madera. Eso es muy típico en bricolaje. He visto muchísimos productos de que lo bañamos en resina y después nosotros limpiamos, lijamos, etcétera, etcétera, y queda la forma y podemos ver lo que está internamente. Se ha visto que se ha usado muchísimo el epoxi. Para joyería, encapsulado de objetos, por ejemplo, yo he visto muchas encapsulado flores secas, tenemos la flor seca y encapsulamos esa flor y nos queda la flor interna en la resina, es muy bonito para cargar, sobre todo en este caso para ustedes, al que le guste la flor seca, incluso la he visto para zarcillos. Igual en joyería, cualquier otro elemento que yo quiera colocar dentro de la resina. Incluso yo vi una vez insectos, insectos bañados en resina epoxi y después lo limpiaban
completamente y tú veías el insecto completamente que se mantiene en el tiempo. El que le guste cargar un insecto y que no le tenga miedo para ver completamente el insecto ahí también. Yo creo que le regalé uno a mi mamá, fue un insecto, no recuerdo, en resina epoxi. Y cuadros, algo le compré yo una vez, y cuadros con acabados brillantes también, o sea, porque al colocar el cuadro yo baño con resina completamente y ese acabado va a permitir que tenga una capacidad brillante. En construcción y suelos, revestimiento para suelos de garajes o naves industriales, sobre todo porcelanato líquido, es decir, baño completamente el suelo del garaje o la nave industrial y genera un porcelanato líquido debido a su resistencia al tráfico pesado, es decir, la voy distribuyendo, obviamente la capa es mucho mayor, cuando se solidifique va a generar una facilidad de limpieza, porque obviamente no tiene la porosidad que podría tener el granito, la que podría tener incluso la cerámica, aunque estén unidas en el piso. O bueno, obviamente el piso que le colocamos de madera tiene una porosidad. Y la electrónica y náutica se usa sobre todo como aislante eléctrico para proteger componentes de la humedad y el polvo y en la reparación de barcos por su resistencia a la corrosión marina. Ese es muy importante en este caso la resina para generar ese aislamiento de la humedad y del polvo. Aquí tenemos los ejemplos, esta que está aquí es las famosas mesas de río, o sea, yo coloco un pedazo de madera y después baño en resina y lijo y me queda, pero también he visto donde están dos pedazos y la resina queda en el medio, o le coloco varios diferentes pedazos, coloco la resina, después le hago el lijado y va a quedar la forma como tal del objeto que yo quiera. Este es resina epóxica utilizado en pisos. Yo baño el piso completamente. Fíjate que esta resina la bañaron en color, le utilizaron un aditivo de diferentes colores y obviamente yo baño y después paso la capa como tal y incluso puedo lijar pero ten cuidado, se puede limpiar, va a generar este brillo maravillosamente, pero cuidado con el calor, con alguna cosa que caiga que no tenga la capacidad de resistencia. Por eso se utiliza una resina que tenga la capacidad del calor. Aquí tenemos elementos eléctricos, por ejemplo, es decir, tengo el elemento eléctrico y lo baño en resina epoxi para que se solidifique y no entre humedad y sirva de aislante y no me vaya a dañar cualquier inconveniente, cualquier elemento de producción. Y en este caso se puede utilizar para los barcos, para generar obviamente ese acabado no solamente del barco, sino también la protección de la humedad y para que pueda flotar y no se llene de agua. Ahí tenemos el ejemplo en este caso. También incluso se puede, sobre todo se utiliza a mano porque la resina es bastante gruesa. Distribuirla o a pistola o a presión es muy complicado. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí o comentario de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Seguimos sin problema? Sí. Ok. Aprovechando que estoy escuchando la clase, estaba poniendo los Bueno, está bien. Bueno, vamos entonces a hablar de aplicaciones de termoestables en fenólicas, que es otro del tipo. El término fenólica se refiere principalmente a grupos de polímeros sintéticos, resinas y a los materiales fabricados con ellos, conocido por su extrema dureza y resistencia. Entonces también es otra resina que al mezclarse va a generar unas características específicas, vamos a ver ahorita cuáles son. Y materiales fabricados con las fenólicas también son este tipo de productos. Extrema dureza y resistencia porque son resinas termoestables que obtienen mediante la reacción química entre fenol y formaldehído. Mezclo fenol, mezclo formaldehído y tengo la fenólica. Propiedades: resistencia extrema, soportan altas temperaturas, fuego, quizás en este caso son muy importantes porque son ignífugos, van a tener una mayor capacidad de resistencia al fuego, humedad y productos químicos, sobre todo lo más importante en este caso es el fuego. En el caso del aislamiento son excelentes aislantes eléctricos y térmicos. Y en la higiene, este tipo de fenólicas no tienen porosidad y por lo tanto son antibacterianas y fáciles de desinfectar. Quizás el uso más importante también, aparte del fuego, esa capacidad de que al no tener porosidad no van a pasar bacterias, no se van a mantener las bacterias ahí. Yo simplemente paso un desinfectante y no va a generar ningún inconveniente a la salud. En aplicaciones, construcción y muebles,
Los tableros fenólicos en este caso se usan para cabinas sanitarias, quizás lo más importante en la construcción fenólica. Vamos a ver taquillas de gimnasios, es decir, lugares donde posiblemente vayas a asumir que puede haber alguna bacteria, alguna contaminación, por eso sanitariamente, ya vamos a ver el ejemplo ahorita, taquillas de gimnasio donde el sudor y toda la cosa, fachadas exteriores que tú necesites que tenga capacidad antibacteriana, o encimeras de laboratorios, es decir, cuando yo coloco encimeras, por ejemplo, laboratorios de bioanálisis, mi mamá es bioanalista, de bioanálisis, donde por ejemplo se procesa se procesa orines, se procesa sangre y que puede generar una cantidad de bacterias, entonces creo estas enzimeras, estas construcciones enzimeras para que no tenga problemas bacterianos. Unas enzimeras, en cambio, por ejemplo, de granito o una encimera de cemento tienen porosidad y se pueden ahí adherir las bacterias. Y se usan porque no se pudren también con el agua, obviamente. Si hay algún inconveniente con agua, cae algo, no va a pasar. Y cualquier inconveniente químico de cualquier producto que estés utilizando. En la industria eléctrica, componentes para motores, interruptores y placas de circuito impreso. Es decir, cuando ya la resina, lo fenólico, lo mezclo directamente para solidificar ya y crear un producto, lo puedo utilizar para motores porque obviamente tiene esa capacidad de resistencia. También evita lo bacteriano, los interruptores o las placas de circuitos impresos en lo automotriz. Se utiliza muchísimo en este caso para pastillas de freno. Las fenólicas son especialmente utilizadas en pastillas de freno y piezas que deben resistir el calor del motor. Sabes que la pastilla de freno tiene una capacidad de desgaste y todo, igual el desgaste con la abrasión y con el movimiento constante posiblemente se desgaste, pero por el calor se utiliza este tipo de termoestable, la fenólica. Y en el hogar puede utilizarse en mangos de sartenes, obviamente por el calor, bolas de billar, muy típico, bolas de billar y revestimientos para latas de conserva, revestimientos de tal manera para que se conserve más en el tiempo y obviamente no entre lo bacteriano. Vamos a ver los ejemplos. Estas son las famosas tableros fenólicos de cabinas que se utilizan esencialmente en baños. O sea, yo estos tableros los cubro con una capa esta capa exterior es hecha fenólica para que evite lo bacteriano. Se puede utilizar aquí sin ningún inconveniente, sobre todo para la cantidad de baños que tenemos, que nos rodeamos, esos elementos, ese plástico que está, que pareciera que fuera un proceso de madera con aglomerado interno, eso está hecho con la fenólica. Y tenemos también obviamente las encimeras que ya les comenté. Esto es para tableros, estos son tableros internos que se pueden utilizar para autos, para los diferentes elementos donde protegen el motor, etcétera, etcétera, y obviamente por su resistencia al calor se crean con ellos. Aquí tenemos las pastillas de frenos, las famosas pastillas de frenos que permiten el frenado, el calor, etcétera, etcétera, y estos son mangos de cualquier sartén que también están hechos de este tipo de producto para evitar, sobre todo, mantener el calor y evitar que se adhieran bacterias también. Porque constantemente el mango está lleno de la mano, mientras tú estás cocinando todo lo que tienes en la mano, etcétera, etcétera. Esa es la maravilla. Y cuando lo limpias, él mantiene su resistencia bacteriana. Ese es lo bueno al usar estas. Tenemos los poliésteres insaturados. Poliésteres insaturados son una familia de resinas termoestables que se caracterizan por tener dobles enlaces reactivos en su cadena principal. Estos enlaces permiten que la resina pase de estado líquido a sólido rígido mediante un proceso de curado y usualmente a mezclarse con un monómero como el estireno y un catalizador. Entonces eso es lo más importante en este caso, que lo mezclamos, le agregamos un estireno, le agregamos un catalizador y pasa de estado líquido a sólido, y generando propiedades mecánicas como alta resistencia a la tracción y la flexión, además de una excelente rigidez cuando se refuerza. En resistencia soportan exposición al agua, químicos moderados y condiciones climáticas extremas sin degradarse rápidamente. En el procesamiento son valoradas por su versatilidad, permitiendo el moldeo a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Quizás esa es la maravilla en este caso, que pueden moldearse a temperatura ambiente y a presión atmosférica. No tiene que utilizar el calor. Y el costo son una de las opciones más económicas dentro de las resinas de ingeniería, precisamente por pasar del estado sólido a rígido sin temperatura, sin el curado, sino con la temperatura ambiente se genera ese proceso químico.
Ok, los tipos de resina en este caso de poliésteres insaturados. Tenemos las ortostálicas, que es la más estándar y económica, ideales para usos generales. Isostálicas ofrecen una mayor resistencia química y térmica que las ortostálicas, es decir, vamos pasando de características de uso general, utilizamos la primera. Si queremos resistencia química, la convertimos en ortostálica. Si son terestálicas, destacan por su durabilidad en aplicaciones exigentes y puedo generar derivadas donde mezclo con vinil, genera el vinil ester, que proporciona resistencia a la corrosión y sobre todo a la hidrólisis, pérdida de agua en este caso. Y aplicaciones, fibra de vidrio para fabricar, se utiliza en mezcla, es muy típico para mezclar este tipo de resina con fibra de vidrio para fabricar cascos de barcos, tanques de almacenamiento y carrocerías de vehículos. Si se mezcla para generar esta fibra de vidrio y poder hacer la famosa carrocería de vehículos, que obviamente no, un vehículo actual choca con un vehículo de los 70, de los 60 y se deshace porque ellos eran de hierro y pesaban mucho, gastaban más gasolina. Los actuales gastan menos, pero tienen una capacidad de resistencia un poco menor. En construcción, paneles corrugados, láminas translúcidas y mármol artificial. Quizás lo más importante en este caso es crear ese mármol artificial, que también es una mezcla y se solidifica a temperatura ambiente. En el caso automotriz, fabricación de piezas como parachoques, tableros y masillas de reparación. La famosa masilla, esa masilla que yo necesito, se abre un hueco, entonces yo le coloco el pedazo de masilla de un color y ese pedazo de masilla se solidifica con la temperatura ambiente y después yo hago el proceso y lo he pintado y queda la forma sin ningún inconveniente. Y en recubrimientos proporcionan acabado estético y superficial en piezas de material compuesto. Quizás lo más importante en este caso es cómo lo mezclamos para generar la resistencia que queremos. Tenemos en el caso se pueden utilizar estos poliésteres como Stolar, los isostálicas, sobre todo para generar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tanques de guardado de cualquier tipo de producto, sobre todo puede ser guardado de agua o cualquier elemento químico, porque tienen esa capacidad de resistencia. Se puede utilizar también para crear, yo lo habíamos visto en barcos, pero también para las famosas tablas de surf. Las tablas de surf se pueden utilizar estos poliésteres insaturados y genera esa capacidad de resistencia y de mantenimiento en el agua y sobre todo de ligereza. El mármol, aquí tenemos las famosas encimeras, estas son encimeras, esto es mármol artificial, pareciera mármol de verdad, pero son encimeras que al mezclarla te das cuenta, obviamente se utilizó la anterior que vimos, es antibacteriana, pero es mucho más cara. Esta es un poquito más económica. Esta es un poco más económica, pero genera un mármol artificial. Estas son encimeras de cocina. Y aquí también obviamente lo podemos utilizar en capas de protección para cualquier elemento. Aquí están aplicando la poliéster insaturado, sobre todo en capas de resina para generar la capacidad de resistencia. Y el poliuterano es un polímero extremadamente versátil que se obtiene mediante la reacción química de poliol e isocianato. Se utiliza una amplia gama de aplicaciones, desde el aislamiento en la construcción hasta la fabricación de muebles y recubrimientos industriales, debido a su durabilidad y resistencia. Propiedades: tiene aislamiento superior, su bajo coeficiente térmico permite un aislamiento eficiente con capas delgadas del material. Tiene resistencia ambiental, no se degrada fácilmente por la lluvia y variaciones extremas de temperatura. Alta adherencia, se pega con facilidad a ladrillo, chapa, madera y metales. Quizás esa es la característica más importante del poliuretano cuando lo tenemos, por ejemplo, en espuma. Vamos a verlo. Aplicaciones, bueno, espumas rígidas, utilizadas principalmente en aislante térmico y acústico en la construcción de paredes, techos, cámaras frigoríficas o sellado de huecos. En espumas flexibles, son el material base para colchones, asientos automóviles, cojines de muebles y embalajes protectores hechos de espuma flexible. Incluso se usa también para las famosas espumas cuando lavamos para lavaplatos. En selladores y adhesivos se usan para unir materiales como vidrio, madera, metal y plástico con alta resistencia al desgarre. En recubrimientos y pinturas ofrecen acabados brillantes y duraderos para proteger superficies contra rayaduras y rayos solares. Quizás en este caso yo lo cubro y evito la rayadura. Y en cuero sintético, una más importante, el poliuretano, es una alternativa artificial al cuero, frecuentemente en la industria del calzado y la moda. Si yo mezclo poliuretano y creo cuero sintético. Vamos a ver los ejemplos. Aquí traje yo el ejemplo, obviamente en espuma, que yo puedo
aislante completamente al secarse, pero si se quema, cuidado porque no es reciclable. Tenemos todos los tipos de espuma flexible para generar incluso las colchonetas, colchones, etcétera, etcétera. Y también lo que te conté para lavar, y también podemos utilizar para unir, en este caso estamos uniendo piedra y unir y solidificar y obviamente evitar que caiga agua, por ejemplo, es decir, la unión pared con esta pequeña mesa. Y aquí tenemos el ejemplo de cuero sintético que tiene poliuretano. Ok. Y por último hablamos de las siliconas. Las siliconas son polímeros sintéticos inorgánicos compuestos por una cadena de átomos de silicio y oxígeno. Se caracterizan por su flexibilidad, resistencia térmica y capacidad de sellado, lo que permite el uso en industrias de la construcción, automoción, hasta cosmética y medicina. Tenemos tipos de siliconas para construcción y sellado. Tenemos silicónicas en el ámbito de bricolaje y construcción. La elección depende principalmente de la superficie y el entorno de la aplicación. Silicona sintética o ácida se reconoce por su fuerte olor a vinagre durante el curado. La reconozco clarita porque yo compraba la sintética y el olor ácido es muy fuerte. Uso ideal para superficies no porosas como vidrio, cerámica, aluminio, azulejos de baños y cocina. De tal manera de que al secarse tiene ventaja que al secarse tiene secado rápido y excelente resistencia al moho. No se recomienda en metales corrosibles o piedras naturales porque no va a sellar, en este caso se tiene silicona sintética o ácida. Tenemos silicona neutra, no desprende olores fuertes y es más versátil que la acética. Es recomendada para materiales dedicados, plásticos para PVC, unir PVC, espejos, madera y mampostería. Tiene mayor elasticidad y adherencia en una variedad más amplia de materiales sin causar corrosión. Y en siliconas especializadas para la industria, es decir, las primeras generales para construcción y sellado. Ahora para industria tenemos grado médico, genera material hipoalergénico y libre de toxinas, utilizada en prótesis, copas menstruales y catéteres. La silicona curada con platino es considerada la más alta pureza para estas aplicaciones. Es decir, mezclo silicona con platino. En alta temperatura, formulaciones específicas a menudo de color rojo o gris, diseñadas para sellar motores, hornos y tuberías de calefacción, soportando calores extremos. Resina de color rojo. Silicona, perdón, de color rojo. Y manualidades y moldes, se utiliza la silicona RTB, Room Temperature Vulcanizing, para crear moldes detallados de resina, de cera o yeso. Es decir, esta resina se solidifica también y crea un molde detallado. Que puede ser de la resina, de la cera o del yeso. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Ah? Ajá. El color como No, no hay gris también, pero el uso de rojo y gris son esencialmente para sellar motores, hornos y tuberías de calefacción, porque soporta calores extremos, que es esta que está aquí. Si es la transparente, la transparente puede ser la ácida, que es la de olor a vinagre, que se utiliza en vidrio, cerámica, aluminio y azulejos de baños y cocinas. Y la neutra se puede utilizar en PVC, espejo, madera y mampostería. Pero la neutra y la ácida generalmente son transparentes y amarillentas, pero la roja solo es para motores, hornos y tuberías de calefacción. Ujú. ¿La duda? Ajá. Ok. Está bien. Aclarada la duda entonces. Esa es la idea. O sea que tienes que seleccionar verdaderamente la que corresponde. Y si yo mezclo que puedo generar materiales de alta temperatura, como por ejemplo cubrimientos de silicona, que tienen una capacidad, y si yo obviamente la mezclo con otros materiales y la cubro, puedo generar los diferentes plásticos de silicona que hemos visto también a lo largo de todas las clases. Pero cuidado, si es ácida o si es neutra, es para sellar dependiendo del tipo. Y si es roja, es para horno, calefacción, etcétera, etcétera. Ok, ahí tenemos. Creo que con esto terminamos. Sí, con esto terminamos. Ok. ¿Dudas entonces que tengas sobre el proyecto final para poder concluir la clase? ¿Tienes alguna idea, propuesta, alguna idea, algún tipo de material que quieras usar?
Es decir, ¿qué harías tú y qué materiales estás escogiendo? Ujú. Claro, no, de eso sí no me sé nada. Ok. Bueno, la O sea, idea, ujú, esta es la clase 7. Esta es la clase 7. Recuerda, en la clase 8 vemos la clase final, que es lo último que vamos a ver de termoestables, y después presentas el objeto que quieres, que has diseñado. El objeto, recuerda, el diseño, obviamente, del objeto lo vamos a ver visualmente, no lo tenemos que llevar la idea es que yo en el objeto vea, mira, yo voy a utilizar estos dos tipos de termoplástico, ¿por qué? Porque en esta característica necesito esto y en esta parte necesito esto. Y en el caso del termoestable, mira, en esta parte necesito este termoestable y lo voy a mezclar con este porque necesito esta característica. Esa es la idea, que pienses un objeto hecho en plástico que tenga por lo menos 4 plásticos, dos termoplásticos y dos termoestables. Y obviamente puedo diseñarlos de manera separada. Yo digo, mira, aquí diseño esto, pero al ensamblarlo me va a generar un objeto de plástico que tenga una capacidad utilitaria. Ahí la libertad es absoluta. Tú, ¿qué quieres diseñar? Lo que tú quieras. ¿Para qué quieres servir el objeto? Para lo que tú quieras. Las únicas condiciones son dos termoplásticos y dos termoestables y de acuerdo a sus características que los escojan. Esa es más o menos la idea. ¿Ok? ok. Si tienes igual duda, podemos... Ujú, Creo que habíamos hablado en la clase pasada de que eran como una hembra, por eso es que ujú. parecía Ok, sí, sí, para que piense, y si tienes alguna duda, igual me puedes escribir al WhatsApp. Mira, tengo esta idea, he planteado esto y lo conversamos ahí, ¿ok? ok, Bueno, entonces con esto terminamos la clase 7 de Tecnología Práctica del Material 4.